Hoy en Visión Macro, el indicador IMEF de abril sugiere una mejora moderada en la actividad económica, ligando 2 meses en la zona de expansión. Mejora la expectativa de crecimiento de acuerdo a la encuesta Banxico. Esta pasa de 4.5 a 4.8%. Sin embargo, también se espera una mayor tasa de inflación para el cierre 2021, ubicándose en 4.6%. Cifra récord de remesas. En marzo entran 4.2 mil millones de dólares, mostrando un crecimiento anual de 2.7%. La inflación se ubica en 6.1% para el mes de abril, siendo la más alta desde diciembre de 2017. Continúa la recuperación de la confianza del consumidor. Se ubica en 42.4 puntos, igualando el nivel de marzo de 2020, previo a que comenzara la pandemia. Hola a todos, yo soy Jesús Garza, profesor de GADE Business School y director general de Soluciones Financieras Gama, y esto es Visión Macro. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publicó la confianza del consumidor para el mes de abril. Aquí observamos un incremento importante de 32%, destacando sobre todo el fuerte y sólido aumento del poder de compra en más de 60% en su comparativo anual. Esto es un reflejo claramente de la recuperación económica de la demanda interna. Sin embargo, es importante destacar que el año pasado, el mismo mes, vimos una caída muy abrupta por el impacto negativo del confinamiento. En estadísticas secuenciales, con cifras ajustadas por estacionalidad, vemos también una recuperación sólida de 3.8% de marzo a abril, donde también el poder de compra aumenta de manera importante, más de 11%. En todos los rubros sí se observa también una mejora tanto en la percepción del bienestar de los hogares como de la economía en general. Esto obviamente va de la mano de la recuperación económica que estamos observando. A futuro esperamos que la confianza del consumidor continúe con este buen dinamismo, sobre todo relacionado con el proceso de vacunación, que dará pauta a la apertura ya en su totalidad de la actividad económica. Y 2, vemos ya un impacto muy favorable por parte de la economía estadounidense que va a jalar, impulsar no solamente la demanda externa por el lado del sector exportador manufacturero nacional, sino también en el sector servicios y también el sector turismo. Creemos que va a tener un componente muy importante ahora que Estados Unidos ya se abra en su totalidad y empiece a viajar sobre todo al destino favorito de los estadounidenses, que es México. El INEGI también publica la cifra de inflación para el mes de abril. Vemos un incremento de 6.1%. Como ya dijimos al inicio, la cifra más elevada desde diciembre de 2017. Ahora, esto se explica por dos factores principalmente. Uno, una inflación subyacente que persiste en niveles elevados por encima del techo de variabilidad del Banco de México. De hecho, se ubica en 4.1%, pero más importante aún, una inflación no subyacente muy elevada, sobre todo del sector energético. Más del 12% anual. Dentro de la inflación no subyacente, como ya vimos, es importante distinguir el impacto que vimos el año pasado en los energéticos, donde vimos el precio del petróleo que llegó a niveles cercanos a cero. De hecho, los futuros llegaron a estar en términos negativos. Y obviamente este año vimos el efecto contrario. Los precios del crudo se elevaron y esto está generando que los derivados de los energéticos también tengan una tendencia al alza. Es decir, la diferencia que hemos visto de este año comparado con el año anterior es un rebote estadístico por este factor. También dentro de la explicación de la inflación es importante ver la inflación subyacente, que ya dijimos que está a niveles de 4.1%, pero se ha permanecido tercamente por encima o muy cerca del techo de variabilidad del Banco de México, sobre todo alimentos, bebidas y tabaco y mercancías en general, que rompen la barrera del 5% anual. Es decir, nosotros ya vemos, o ya es importante observar, que la inflación subyacente no está bajo control, se mantiene en niveles elevados y lo ha hecho por los últimos 3-4 meses. Hacia adelante esperamos que la inflación comience ya una tendencia de desaceleración. Estamos a un nivel, yo estimo un pico máximo alrededor de 6%. Vamos a ver una desaceleración, pero sí es muy probable
que termine el año en 4.5 o 4.6%, es decir, fuera del rango de variabilidad del Banco de México, que es 3 más menos un punto porcentual. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas también publicó los indicadores manufacturero y de servicios del IMEF para el mes de abril. Ambos se encuentran arriba de 50 puntos, es decir, en expansión. Y de manera anual y secuencial, es decir, de marzo a abril, también con cifras ajustadas por estacionalidad, vemos un incremento, una expansión importante. Esto nos dice que ya estamos viviendo la etapa de recuperación económica después de un primer trimestre bastante débil. Ya estamos observando, de la mano sobre todo del sector externo y ligado a Estados Unidos, el impulso de la actividad económica en el país. Ahora, dos puntos importantes hacia futuro. Creemos que el sector manufacturero será fundamental como motor de crecimiento del país, de la mano, como ya dijimos, de Estados Unidos, pero además vemos ya impactos o externalidades positivas por los apoyos fiscales de Estados Unidos que se están reflejando en un aumento en envío de remesas que tiene un multiplicador importante en algunas regiones del país, aunado al sector turismo, que creo que va a tener un impacto, un rebote muy importante para la economía nacional después de un desplome en 2020 por justamente la pandemia. El Banco de México publicó la última encuesta de expectativas de abril. Y bueno, aquí datos muy interesantes, pues ya se estima que la actividad económica no crecerá 4.5 sino 4.8%, más cercano al 5%, de la mano de muy buenas expectativas de crecimiento de los Estados Unidos. La inflación ya se estima que crecerá 4.6%, fuera del rango de variabilidad del Banco de México. La tasa de interés se estima se mantendrá en 4%, si bien se espera que comience a subir en 2022. El promedio es de 4.3% para ese año. Y finalmente el tipo de cambio se mantiene en alrededor de 20.50 para este año, con una depreciación hasta 21 pesos para 2022. El Banco de México publica las remesas para el mes de marzo con un flujo de 4.2 mil millones de dólares, es decir, un incremento anual 2.7%. Continúa el buen dinamismo del envío de remesas por parte de Estados Unidos, relacionados con dos factores. Uno, por los apoyos fiscales de ese país. Hay gente que tiene ahorros o ha tenido ahorros también. Por el segundo factor, por el confinamiento que están enviando de regreso a México. Para México, recordemos que el envío de remesas en ciertas regiones es muy importante por el efecto multiplicador que tienen, sobre todo en el sector servicios de estas regiones. Esperamos que continúe el buen dinamismo del envío de las remesas, que tendrá un impacto favorable en la demanda interna del país. Esto ha sido todo por hoy. Para la siguiente semana tendremos lunes, balanza comercial, la cifra de marzo; martes, inversión fija bruta, cifra de febrero; miércoles, la actividad industrial, cifra de marzo; y jueves, la decisión de política monetaria para mayo. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en redes sociales. Muchas gracias. Yo soy Jesús Garza y esto fue Visión Macro.